Bueno, ya estamos entonces con nuestra invitada de hoy, Cayetana Álvarez de Toledo, y te voy a pedir, Kim, como hacemos habitualmente, que la presentes, así comenzamos con la conversación. Adelante, Kim. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, Cayetana. Bienvenida a Espacio Republicano en esta última edición del año especial. Y lo que me gustaría pedirte es que te presentes para la audiencia de la manera que creas conveniente. O sea, ¿quieres que te haga el trabajo? Bueno, soy, a ver, una mezcla rara, como dice el tango, o como se definió a sí mismo un gran pensador intelectual llamado Tony Judd. Él decía de sí mismo que era un edge person, una persona de fronteras, de intersecciones, ¿no? Interesante definición. Sí, es un sitio donde se cruzan muchas cosas, ¿no? Yo fui apátrida, de hecho, hasta los 18 años. Nací en Madrid, hija de una argentina y un francés, es decir, en un limbo jurídico. A mi papá esta circunstancia le hacía mucha gracia y para provocarme me llamaba res nullius, es decir, cosa de nadie, ¿no? Y eso ayuda a forjar carácter a una cierta edad. Y bueno, pero a partir de los 18 años, digamos, regularicé mi situación de nacionalidad y asumí las de mis padres, argentina y francesa. Y no fue hasta mucho después que me hice española. Contraviniendo una vieja sentencia española que dice que solamente es español aquel que no puede ser otra cosa, ¿no? Yo decidí ser española por convicción y por elección. Y podemos hablar de eso luego si queréis. Y por otra parte soy política, una política indeseable, como me califico a mí mismo en un libro, un poco irónicamente. Es decir, explico en ese libro que yo intenté combatir lo indeseable en la política hasta que me convirtieron en políticamente indeseable, en un momento en que luchar contra los tabúes, la corrección política, te convierte en un personaje muy incómodo, ¿no? Y por resumir todo esto de una manera muy sencilla y un poco pedante, diré que soy una mujer libre. Excelente definición, excelente. Bueno, me gustaría hacerte la primera pregunta y luego mis compañeros continuarán, si te parece. Muy bien. Yo digo, ¿no?, que en Latinoamérica, después de los 60 y los 70 años, después de la Revolución Cubana, para poner en contexto, el comunismo, el socialismo, como queramos llamarlo, llegaba al poder a través, o intentaba llegar al poder a través de las armas, ¿sí? Luego las dictaduras militares, que todos conocemos, y luego no sé si como consecuencia de la caída del muro o de qué, el comunismo, el socialismo, el populismo, como queramos llamarlo, cambió la estrategia, ¿sí? Intenta llegar al poder y llega a través de el relato cultural, digamos, el adoctrinamiento educativo. Se instala un relato que nada tiene que ver con la realidad, pero que sucede y cae simpático, es cool. La pregunta es, ¿cómo se combate hoy al comunismo, al populismo? ¿Cómo se logra el cambio cultural? Digo, no solo en Latinoamérica, sino a nivel global, ¿no? Bueno, eso que has descrito es muy preciso. Es decir, ¿qué pasa aquí, no? En el año, por situar alguna fecha, ¿no? Podemos elegir el año 89, la caída del muro de Berlín, que constata el fracaso absoluto del comunismo, ¿no? Los millones de muertos, la represión, la tiranía, la devastación económica y social que había detrás del comunismo y su inmenso fracaso. Y lo que pasa en ese momento es que el mundo liberal, es decir, el mundo democrático, decreta y declara su victoria, ¿no? Y lo hace incluso intelectual y públicamente en ese famosísimo ensayo de Fukuyama sobre el fin de la historia. El problema es que ese mundo liberal y democrático se echa a dormir y piensa que a partir de ese momento, una vez derrotado el comunismo, basta con gestionar bien la economía,
ocuparse de las cuentas y disfrutar de la victoria desde una cierta siesta moral, intelectual y cultural. Y ese comunismo lo que hace es, derrotado y bajo los escombros del muro, empieza a recuperarse y reconstruirse. Sale debajo de los escombros, se sacude el polvo de su fracaso y reconstruye su discurso. Hasta tal punto lo reconstruye y se reinventa que es capaz de inclinar el tablero cultural para situarse siempre en la parte de arriba y dominar el espacio moral, intelectual de la conversación pública y en todos lugares del mundo. Y la bandera que encuentra para situarse en lo alto de ese tablero cultural ya no es la lucha obrera, porque a los obreros los habían devastado y destruido el comunismo, sino las identidades. Pasa de defender la igualdad universalista a defender a los colectivos identitarios. Ese proceso empieza un poquito antes, digamos, intelectualmente, en mayo del 68, pero gana una fuerza enorme a partir de los años 80, 90. Primero en Francia, se traslada a las universidades norteamericanas y luego acaba permeándolo absolutamente todo, desde las universidades de élite de Canadá hasta la Patagonia mapuche, pasando por la Barcelona separatista, y la Francia, Alemania, todo, ¿no? Y es donde estamos exactamente ahora, ¿no? Hay un tablero cultural inclinado con la izquierda comunista disfrazada ahora de otra cosa, es decir, de defensora de los colectivismos identitarios de distintos tipos. Algunos son separatistas, nacionalistas, otros son feministas radicales, otros toda la cultura trans queer, otros son los indigenismos, es decir, todo tipo de colectivismos. Y el mundo liberal y democrático, después de haberse echado una larga siesta, se encuentra que está en la parte baja del tablero y que no es capaz de, digamos, defenderse intelectual y culturalmente de esa izquierda dominante y hegemónica en el espacio público. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues luchar para nivelar el tablero, como mínimo. Es decir, ir back to basics, a los principios que han hecho posible la convivencia democrática en los órdenes ilustrados y liberales, que es la defensa del concepto moderno de ciudadanía. Es decir, que a las personas no se nos juzga por nuestros hechos o, digamos, atributos identitarios, llámese sexo, color de piel, raza, acento, etcétera, sino simplemente por el hecho de ser ciudadanos de naciones democráticas. Es decir, que somos libres e iguales ante la ley y que no puede existir presunción de inocencia A o B en función de sexo, es decir, que los hombres no nacen con una presunción de inocencia peor que de las mujeres por el hecho de ser hombres, ni las mujeres decimos la verdad por el hecho de ser mujeres, y lo mismo con los indigenismos y con los nacionalismos, etc. Es decir, toca dar una profunda y muy valiente batalla cultural para volver a nivelar el tablero y para, por lo menos, defender esos valores que son, insisto, los que hacen posible la convivencia pacífica y democrática. Cayetana, ¿qué tal? Te saluda Pasante del Mossad. Te escuchaba atento a partir de la respuesta que dabas y pienso, como vos, que digamos, el populismo de izquierda que está ofreciendo un paraíso que quiere recuperar, se lo combate de esa manera, ofreciendo ciudadanía. Pero por lo menos en Argentina y creo que también en otras partes de Iberoamérica, incluso de Europa, aparece otro populismo de derecha que tiene, digamos, una carga ideológica quizás camuflada en liberalismo, pero no deja de ser populismo de derecha. ¿Cómo crees que hay que hacer para que el péndulo no se vaya tan para el otro lado? No, efectivamente hay movimientos pendulares y que si los miráis bien todos tienen esa característica identitaria, es decir, se pasa de un colectivismo identitario separatista, es decir, que divide a la sociedad en pequeños colectivos enfrentados unos con otros, y en un movimiento pendular muy brusco hacia nacionalismos estatales, ¿no? El trumpismo fue eso, ¿no? América primero, con un componente identitario también muy, muy fuerte, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es ese espacio intermedio, que es el espacio mayoritario de una sociedad democrática, ilustrada, donde está ese concepto de ciudadanía, insisto, instalado, fortalecerlo, reforzarlo, ampliarlo, combatir desde esa posición. El problema es que en ese espacio faltan líderes, faltan ideas, falta convicción, falta coraje.
Y por eso el movimiento pendular se va produciendo de un lado a otro, ¿no? Y estamos colocando a nuestras poblaciones en la dramática tesitura de elegir entre dos modelos identitarios distintos, ¿no? O entre dos populismos distintos, entre dos modelos de visceralidad y de antipolítica, ¿no? Una izquierda reaccionaria colectivista por un lado y una derecha antipolítica rabiosamente identitaria por el otro o populista, ¿no? Entonces, esos son movimientos, y entonces la gente acaba eligiendo el mal menor y eso no es la solución a los problemas de la política, sino ofrecer una alternativa política que sí sea deseable, que sí sea combativamente ilustrada y defensora de esa visión moderna de una nación democrática, ¿no? Y ahí es donde hay que instalarse, ¿no? Hola, Cayetana, ¿qué tal? Ailu Romero te habla, ¿cómo andás? Encantada. Un gusto. Bueno, yo te quería preguntar con todo esto que estás diciendo y en términos generales, ¿cuáles son los problemas que tienen hoy en España más importantes y cuál es el mayor desafío que tienen ustedes como oposición frente a la situación? ¿Cuáles son? Lo último no te he oído regular. ¿Cuáles son los? Perdón, ¿cuáles son los mayores desafíos que tienen ustedes como Desafíos. oposición frente a los problemas que ven hoy en Mira, los el problemas país? españoles, algunos son muy, en fin, muy locales, si quieres, pero la mayoría son parecidos a los problemas que hay en otros países, ¿no? Por ejemplo, esto que mencionaba uno de vosotros sobre los nuevos métodos del populismo o de la izquierda esta, ¿no? Que es, antes había una izquierda revolucionaria que efectivamente iba a través de las armas, digamos, en América Latina un clásico, pero ahora es a través de lo que yo llamo los burros de Troya de la democracia, es decir, que entran a través de las instituciones para demolerlas y disolverlas desde su interior, ¿no? Y que utilizo la palabra burro no solamente por una cierta afición a los caballos, que les tengo un respeto y querencia, pero porque buscan un apocalipsis cognitivo, es decir, ahora está de moda no solamente negar el mérito, ¿no? Como en el tango, ¿no? Que todo da igual, etcétera, ¿no? O sea, ahora que se combate el mérito, es decir, se está buscando una especie de apocalipsis cognitivo en la sociedad para que la gente se convierta en borregos, en ovejas, sin capacidad de criterio ni espíritu crítico y sin capacidad cognitiva, ¿no? De discernir entre lo que está bien, lo que está mal, lo que es verdad y lo que es falso, quién es un buen gobernante, quién no es, ¿no? Y en ese caldo de cultivo de una especie de destrucción de la capacidad crítica de la sociedad, pues proliferan los peores políticos y los peores gobiernos, ¿no? Y ese es un desafío que tenemos todos, en todos nuestros países y todo el orden occidental. Y luego, específicamente español, nosotros tenemos dos fuerzas destructivas del orden constitucional. España es un régimen de democracia y de libertad desde el año 78. Pasamos de una dictadura franquista a un orden de libertad gracias a una constitución que puso a mucha gente muy distinta de acuerdo, ¿no? Y lo que ha pasado es que la izquierda, como se quedó sin relato, el Partido Socialista, que era un pilar del sistema junto con el otro gran partido, el Partido Popular, ese Partido Socialista, vaciado de ideas y de proyecto, lo que ha hecho es convertirse en el cascarón en el cual anidan las ideas más radicales y de rupturistas que hay en el mercado político y público, ¿no? Es decir, tiene aliados para gobernar a una fuerza chavistoide, comunistoide, que se llama Podemos, íntima de Kirchner y toda esta calaña, y luego se apoya para gobernar en fuerzas que buscan la destrucción activa del orden constitucional español. Un partido que es Bildu, heredero político de la banda terrorista ETA, no condena sus asesinatos, y otro partido que dio un golpe de Estado hace poquísimos años, hace 5 años en Cataluña, ¿no? Esos son los aliados sobre los que se sostiene el gobierno socialista para seguir en el poder. Es decir, las fuerzas que buscan la destrucción de España como nación y su orden democrático constitucional son decisivas para sostener al gobierno socialista en el poder. Y esa alianza, evidentemente, se hace pagando permanentemente el Partido Socialista un precio, ¿no? Que va dando, entregando en tajadas trozos de institucionalidad, pedazos de solvencia y fortaleza del Estado, concesiones permanentes a sus aliados para seguir en el poder. Y ahí es donde estamos ahora, en un momento enormemente crítico, donde ese régimen y sistema de libertades y democracia está seriamente en riesgo. ¿Qué desafíos tiene la oposición? Pues tienen un desafío que también conocen ustedes en Argentina y se conocen en tantos sitios de América Latina, en Chile también, por ejemplo, que es la división de la oposición, es decir, fuerzas distintas y separadas y a veces enfrentadas,
por tanto, falta de unidad de la oposición y muchas veces, y esto también lo conocen ustedes, falta de convicción y de coraje en la defensa de una alternativa. Es decir, hay que ofrecer a los españoles, como a los argentinos, a los chilenos, en Colombia también, y a los mexicanos, por ejemplo, hay que ofrecerles una alternativa nítida a ese proceso de destrucción institucional, y eso requiere coraje, ¿no? Porque la izquierda te plantea una disyuntiva que es conflicto o sumisión, ¿no? Sométete o eres un conflictivo. Te llaman fascista, racista, machista, todas estas cosas, ¿no? Y frente a eso lo que tienes que decir, pues mire, entre el conflicto y la sumisión, yo voy a elegir el conflicto, porque el conflicto es imprescindible en este caso para defender la democracia y las libertades. Y eso es lo que necesitamos. Cayetana, buenas noches. Sofía te habla. Bueno, ya nos estuviste contando un poco, pero ¿nos podrías contar en general cuáles son los valores e ideales que tienen en el Partido Popular del que sos parte? Y después una pregunta más personal, ¿con qué partido o personas en particular de Argentina ves reflejados estos valores e ideales que vos representás en España? Bueno, el Partido Popular es un partido clásico, ¿no? Un partido clásico de centro-derecha, con todo lo bueno y también los defectos que eso tiene, en el sentido de que es un partido que aspira a ocupar esa, digamos, en su origen, cuando José María Aznar refunda ese espacio político, dice: yo quiero que este partido represente a todo lo que está a la derecha de la izquierda. Y fue capaz de unir a familias muy distintas, sensibilidades diferentes, liberales, conservadores, otros un pelín más socialdemócratas, etcétera, en un espacio muy amplio y muy grande que fue capaz de ser alternativa a la izquierda. Como decía hace un momento, uno de los problemas de los últimos años ha sido que por falta de convicción y de capacidad de la batalla cultural, ese espacio político se rompió en tres, con un espacio más liberaloide, que es el de Ciudadanos, un espacio mucho más de derecha dura, un poco más nacionalista español, y a mí no me gusta el nacionalismo, que es el espacio de Vox, y el PP que se quedó ahí en medio. Entonces, el PP, el gran desafío que tiene es volver a conectar con sus principios y sus convicciones para volver a ser un paraguas que sea capaz de captar a todo ese espacio y ser alternativa a la izquierda, ¿no? Y ese es el objetivo. A veces se consigue y otras veces se consigue menos, ¿no? Yo siempre empujo al partido y en la dirección de lo que creo que es, en mi opinión, necesario en España ahora, que es esa fortaleza cultural y esa fortaleza alternativa e ideológica, ¿no? Hay gente en ese partido que cree que es mejor perfil bajo, tecnocracia, no moverse mucho y que heredar de alguna manera el gobierno de un partido socialista que gestiona tan mal la economía que acabará cayéndose por su propio peso. Y yo creo que la izquierda no se cae por su propio peso, salvo en algunas, en fin, maravillosas excepciones que a veces ocurren, pero que en general esa izquierda tiene, desde luego la que tenemos en España, una capacidad de combate, de lucha cultural enorme y de reinvención y de conseguir aliados desde debajo de las piedras, en las peores rincones imaginables, como os decía antes, desde filoterroristas, partidos golpistas, de todo, para mantener su mayoría de poder, ¿no? Y por tanto yo intento que el partido sea mucho más, mi partido sea mucho más nítido y claro en la defensa de la batalla cultural, ¿no? Y luego me preguntabas sobre Argentina y personas con las que tengo relación o que, bueno, yo he vivido muchos años fuera de Argentina, pero bueno, en los últimos años he ido conociendo distintas personas. Evidentemente conocí y conozco al presidente Macri y hace poco leí su libro Volviendo de México y me pareció que era un ejercicio de sinceridad muy notable y que dice cosas importantes ahí, ¿no? Reconocer, es muy raro que un presidente del gobierno, expresidente del gobierno, cuente de verdad los errores que cometió. Es rarísimo, ¿sabes? Y me parece que está muy bien que cuente y que reconozca que de alguna manera se equivocó en el gradualismo y que es necesario un poderoso programa de reformas que cambie la mentalidad en Argentina, ¿no? Que hay que tratar a los argentinos como adultos. Y alguien tiene que empezar a tratar a los argentinos con respeto, que es tratarles como adultos y decirles la verdad, ¿no? Y él yo creo que dice eso en el libro y creo que la experiencia de gobierno y lo que ha visto después le ha cambiado muchas cosas, ¿no? Luego conozco también a Patricia Bullrich, he tratado con ella, hemos hecho algún acto juntas en Buenos Aires y admiro mucho su carácter, su fortaleza y su valentía, ¿no? Yo digo, en la vida, en fin, se puede ser muchas cosas, etcétera, pero lo que no se puede ser en la vida es un cobarde.
creo que lo más importante en la política es tener valor. Y ella tiene valor, tiene valentía. ¿Qué tal, Cayetana? Buenas noches. El Modelo te saluda. Encantada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Escuchaba con atención y bueno, me diste el pie para preguntarte a quién ves como un potencial líder en la República Argentina y si efectivamente se puede cerrar la grieta. Vos sabés que yo trato de hacer un paralelismo entre Argentina y España. Y bueno, me encuentro con puntos en común, ¿no? Con gobernantes con agendas completamente disociadas y sociedades con problemáticas muy severas. Digo, ¿por qué también nos cuesta tanto salir del foco del populismo y que la gente se dé cuenta que ese camino es el incorrecto? Bueno, porque siempre es más difícil decir la verdad que no decirla. Y a la gente le cuesta escuchar la verdad. Nos cuesta a todos. Cuando algún amigo te dice una verdad incómoda, te irrita, ¿no? Te revuelves, te molesta. Hay poca gente que diga, tienes toda la razón, es verdad, eso que dices de mí, esa crítica que me haces, ¿no? O que te digan, mira, el camino va a ser duro, va a requerir sangre, sudor y lágrimas. Esos son discursos difíciles de hacer. Exigen, como decía antes, tratar al ciudadano como adulto y que el ciudadano también se comporte como un adulto, ¿no? En cambio, las palabras del populismo, las palabras, las ficciones, las mentiras, las ensoñaciones, las utopías, todo eso pues suena bonito y suena digerible y es maravilloso de oír. El problema es que es mentira, ¿no? Entonces, como es mentira, es pan para hoy, hambre para mañana, o son votos hoy y frustración mañana. Entonces, la obligación de los gobernantes es empezar a decir la verdad a los ciudadanos y más en un momento tan crítico como este, después de una pandemia y de una guerra que está causando gravísimos problemas económicos y sociales en nuestras sociedades y que más que los va a causar, ¿no? Por tanto, ¿se puede cerrar la grieta? Yo creo que sí. ¿Se puede recuperar la confianza en la política? Sí, pero la política tiene que empezar a decir la verdad. Yo decía en mi libro, ¿no? O sea, solo cuando los políticos empecemos a decir en público lo mismo que decimos en privado, solo en ese momento empezaremos a combatir y a derrotar al populismo, ¿no? La autenticidad del político. Y además, añado a esto una cosa, esto es muy contracorriente, pero es que yo creo que los ciudadanos lo agradecen. Es decir, yo creo que un ciudadano reconoce y distingue entre un político que está intentando halagar sus oídos, que le está intentando ganar sus votos con palabras bonitas y alguien que le está diciendo de forma auténtica y sincera la verdad, ¿no? No sé si se aplica a la Argentina ese caso. Bueno, Argentina no va a ser una anomalía en todo, ¿eh? No tengamos la pretensión de ser una anomalía, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que tenemos, y aquí hablo ya como parcialmente argentina, es que nos hemos creído el discurso de que Argentina es una anomalía irremediable y un país distinto a todos los demás, y eso al final tiene un esnobismo inverso, ¿no? Un cierto, el esnobismo del irremediable. Y yo me niego a asumir eso, es decir, Argentina es un país formidable con pésimos gobiernos y pésimas políticas y lo que necesita es instituciones y políticos que empiecen a respetar la inteligencia de la gente, ¿no? ¿Que va a haber gente que se va a dejar arrastrar por los cantos de sirena de los populistas y los mensajes fáciles? Siempre, por supuesto. Como va a haber siempre gente que se va a dejar arrastrar por los mensajes, por ejemplo, nacionalistas, ¿no? El nacionalismo toca una tecla muy básica y muy tribal que está metido en nuestro cableado genético, que es la tribu, el de los míos, el que somos iguales, ¿no? El chauvinismo, el odio al otro, el miedo, el rencor. Todas estas son teclas muy básicas. Pero sí hay mucha gente, y yo insisto en que creo que mayoritaria, si esto se hace bien, y con capacidad y con fuerza y convicción, que está dispuesto a sacar adelante su país y que no quieren acabar, como estoy viendo tantos argentinos llegar a España, con sus maletas, con sus valijas, con sus hijos, en el exilio forzado para intentar simplemente tener algunas oportunidades. Y en eso estamos, ¿no? No insisto Y curiosamente, con lo que decía esto, de que no es sí. una anomalía irremediable, ¿no? Llegamos décadas Argentina instalada en ese bucle, la decadencia, ¿no? Degradación institucional, corrupción, crisis económica, devastación social, otra vez, es como el sino del periodismo, ¿no? Hay como una... Sí, vos sabés que vos, perdón, mencionabas los argentinos en España y curiosamente muchos jóvenes españoles se van porque no les alcanza con el salario mínimo básico en España, ¿no? Pero ya para pasar
pasarle la pelota a mis compañeros. Bueno, ¿a quién ves en Argentina mejor posicionado para hacerse cargo del desastre que va a dejar Cristina Fernández de Kirchner y Alberto, ¿no? Eso no te lo voy a contestar para no hacerle un flaco favor al que sea elegido por lo que yo diga. Está bien. No voy a perjudicar a nadie. O sea, que Bueno, está bien. Cayetana, aquí Cluny te habla, ¿qué tal? Yo quería llevarte un poquito, bueno, yo soy argentino, rosarino más bien, donde nació la Fundación Libertad, que tú conoces bien, entiendo. Pero también tengo hace muchos años empresa en Chile y de hecho cuando fue la revuelta en Chile en el 2019 yo me había ido a vivir allá, estuve unos meses viviendo. Y vengo siguiendo atentamente todo ese proceso. Yo sé que tú estuviste en Chile también hace poco. Quería tu mirada sobre no solo lo que pasó desde la elección de Boric y todo esto, sino ahora lo que pasó con la constituyente, que la verdad que es un papelón lo que están haciendo con la constituyente. Me interesaba mucho tu opinión sobre eso. No, yo he estado en los últimos meses 2 veces en Chile, una en campaña, que fui a dar un mensaje de esperanza en la política, de esperanza en la democracia liberal y de esperanza en Chile, y a pedirles que no se les ocurriera aprobar ese horror de texto perfectamente anticonstitucional, ¿no? Y luego estuve, una vez que se había producido el rechazo, a dar las gracias, porque lo que han hecho los chilenos, rechazando de manera abrumadora ese texto, es un enorme favor a la democracia liberal, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo, ¿no? Ese texto no era, como digo, una constitución, sino lo contrario. Una constitución está para unir, para integrar, no para disgregar. Una constitución separatista es un oxímoron. Esa constitución era separatista, pretendía dividir a los chilenos en colectivos, mapuches por un lado, otros que no, otros que eran originarios, distintos tribus, es decir, tenía la bomba del separatismo instalada dentro, ¿no? Y hubiera, digamos, abocado a Chile a un proceso de división y de decadencia. Así que yo estoy enormemente agradecida a los chilenos por lo que han hecho en un ejercicio, insisto, de patriotismo y como de sentido cívico común extraordinario. Sí. Y nada, contra las identidades, toda la izquierda, o sea, todas estas ideas de las que hablábamos antes, de izquierdas identitaristas, etcétera, se habían plasmado en ese proyecto, ¿no? Habían convertido, por ejemplo, a los mapuches en poseedores de una justicia distinta a la del resto de chilenos, ¿no? A los chilenos no originarios, ¿no? Es una locura, o sea, Impresionante, dividir impresionante. justicias en función de tus orígenes étnicos, es decir, se acaba con el principio que destacaba yo antes de la ciudadanía común, de que somos libres e iguales ante la ley. ¿Y qué pasó? Pasó una cosa formidable, que es que en las zonas mapuches ese texto se rechazó por más del 70%. Sí, lo estuve viendo la noche de la elección, los propios mapuches lo rechazaron. Los propios mapuches rechazaron, en las zonas más pobres del país, zonas más obreras, etcétera, rechazaron un texto que teóricamente les daba infinitos derechos. Es decir, los chilenos dijeron: no queremos esto, queremos ser chilenos, es decir, iguales y libres ante la ley, y preciamos y defendemos nuestro sistema que está basado en un concepto que es poco argentino y que probablemente tengamos que intentar insuflar en la Argentina, que es el concepto de responsabilidad. ¿Y cómo crees que salen de este laberinto? Porque resulta que no habían previsto muy bien los mecanismos de qué pasa si fracasa. Fue una cosa casi improvisada. ¿Cómo crees que salen ahora de este laberinto? Bueno, yo creo, y lo defendí en mi intervención allí, en mi segundo discurso ahí, yo dije, no he tenido mucho éxito en mi propuesta, pero lo creo fervientemente, ¿no? Que volver a hacer un proceso constituyente con una constituyente es un error, y que de hecho uno de los problemas que tiene Chile, como todos nuestros países, es que nuestras instituciones democráticas están siendo desprestigiadas de manera feroz. Entonces el proceso, en mi opinión, debía volver al Congreso, al Senado, al Congreso chilenos, para que fuera en las instituciones representativas y democráticas donde se resolviera este asunto. De hecho, la Constitución española se hizo en el Congreso de la Nación. Evidentemente participan, en fin, juristas, gente de fuera que pueda asesorar, pero que sean los propios diputados, que son tan legítimos como cualquier otro, y desde luego como unos constituyentes elegidos por el mismo pueblo chileno, para resolver este asunto y sacar al país del atolladero. Porque este proceso, y eso es clave entenderlo en Chile, empieza con la violencia, y la violencia nunca es partera de la convivencia. Es decir, empieza con un movimiento violento en la calle,
orquestado políticamente por la izquierda, a partir de una propuesta pacífica, protesta pacífica, una protesta que puede ser legítima en muchos sentidos, pero inmediatamente la izquierda agita ese proceso y lo convierte en un proceso constituyente para establecer unas reglas del juego de una parte contra la otra mitad. Y una constitución nunca puede ser de parte. Eso puede ser un programa de gobierno, en el peor de los casos, digamos. Un gobierno que diga, yo tengo un proyecto para los míos frente a los otros. Eso puede ocurrir, pasa en España. Lo que no puedes hacer es llevar ese proyecto sectario de los tuyos, ideológicamente cargado, a las reglas del juego de un país. Porque esa constitución no puede durar. Puede durar 2 telediarios. Cuando venga otra mayoría, va con toda legitimidad a decir, esta constitución no me representa. Por lo tanto, te metes al país en una situación de inestabilidad absolutamente endémico. Por tanto, ahora lo que toca es hacer reglas del juego que sí sean válidas para todos los chilenos, y eso, en mi opinión, los más habilitados para hacerlo y lo que mejor se vería el país es que fueran los propios congresistas. Esperemos que salgan. Cayetana, de nuevo, Aylu Romero te habla. Yo leí que vos contaste que cuando decidiste dejar el periodismo, el que entendí que entonces era el director del medio donde vos estabas, te dijo que era una locura pasar del periodismo a la política porque el periodismo era política sin responsabilidad. Mi pregunta es la siguiente, ¿es así esto? ¿El periodismo carece de responsabilidad? Y hoy, en la época de todo esto que estamos hablando, el cambio cultural que hay que hacer a nivel mundial, ¿qué rol crees que tiene que tener o que debería tener el periodismo hoy? Bueno, el periodismo tiene un rol absolutamente crucial y tiene tanta responsabilidad en la degradación de la democracia como lo tiene la política, se retroalimentan. Yo he vivido los procesos de degradación de la política y del periodismo en paralelo. Y el periodismo, esa frase era un poco una butad, ¿no? Que me dijo mi jefe, no se te ocurra meterte en la política, no, quédate en el periodismo, que no ves que es política sin responsabilidad. Y yo le dije, no, precisamente, yo me voy a la política para ejercer mi responsabilidad. Pero los periodistas también la tienen inmensa, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Ha pasado lo que también ha pasado en otros órdenes de la vida, que es que ha estallado el ecosistema mediático, se ha fragmentado en muchos trocitos y se ha establecido una competencia feroz entre los medios teóricamente serios, los tradicionales y los que tienen que establecer una cierta jerarquía y un orden del mundo y defender los hechos y la verdad. Una competencia feroz, como decía, con las redes sociales, ¿no? Donde la verdad, donde los hechos, evidentemente, pesan muy poquito. Y en esa competencia lamentable, pues los periodistas acaban ejerciendo de tuiteros. Y ahí se produce la degradación general y empiezan a contar más los clics, los share y la audiencia que la verdad, los hechos y la objetividad, ¿no? Y entonces, en lugar de que las redes sociales suban al nivel de los periódicos bajan al nivel de las redes sociales y todo se convierte en un lodazal y en un charco. Entonces, ¿qué hace falta? Pues hace falta lo mismo que en la política, que es gente seria, gente adulta y gente dispuesta a defender los principios de responsabilidad y de calidad en nuestros oficios y que defienda la verdad, aunque no sea tan rentable como la mentira. Y bueno, y eso tiene un coste, sí, tiene un coste. ¿Vamos a poder ganar tanto dinero en los medios como se ganaba antes? Probablemente no. Pero vamos a poder preservar nuestras democracias, que eso sí es rentable. Cayetana, pasante del Mossad de nuevo. Respecto a las alianzas internacionales de estos populismos, tanto de izquierda como de derecha, podemos hacer un repaso muy rápido y encontramos a Putin, al ayatolá en Irán, bueno, tenemos el Partido Comunista en China, Nicaragua, el castrismo en Cuba, el chavismo en Venezuela. Uno tiene la tentación de dividir el mundo entre buenos y malos prácticamente con ese equipo enfrente. Y dentro de esa narrativa de buenos y malos que no es muy útil porque es maniquea y frente a lo que se responde no es más complejo, la realidad es que parecerían ser malos. Y sin embargo los vemos tambaleando en todos los frentes. Y la gran duda es, bueno, ¿y qué hacemos mientras se están tambaleando desde la sociedad civil o desde la política o desde el periodismo? ¿Qué posición crees que hay que tomar? Sí, no, yo creo que sí se pueden dividir y no tengamos miedo digamos, en fin, somos gente inteligente y hay que siempre matizar cosas y demás, ¿no? Hay malos muy malos y luego hay malos menos malos y malos a medias, pero hay malos, es decir, hay malos y hay demócratas liberales y hay autoritarios y esas son dos categorías muy claras, ¿no?
Y hay que, para empezar, llamar a las cosas por su nombre para poder combatirlas o resolver los problemas, ¿no? Hay que llamar las cosas por su nombre. Y esos equidistantes que en la coquetería se quedan a medias, no, es que estos son tan malos como los otros, oiga, no es lo mismo un régimen como el chino que Estados Unidos. Estados Unidos es una democracia con problemas, pero en fin, China es una feroz dictadura. Y por cierto, me alegro mucho de las escenas de estas últimas horas de gente saliendo a protestar increíblemente en China, desafiando la dictadura más feroz, ¿no? Lo mismo Putin, etc. ¿Y qué podemos hacer? Como digo, primero, llamar las cosas por su nombre. Una dictadura es una dictadura. Venezuela se tardó años en llamar dictadura al chavismo, años, no se la llamaba democracia tropical, democracia rara, democracia, en fin, en crecimiento, lo que fuera, se buscaban eufemismos, ¿no? Que llamar las cosas por su nombre y luego tener el coraje y la fortaleza de defender la libertad. La libertad tiene un precio y tiene un coste. Y la generación de nuestros padres y abuelos, en mi caso de mi padre, lo supieron y lo sufrieron. Mi padre formó parte de esa generación que luchó en la Segunda Guerra Mundial. Mi padre se fue al exilio desde Francia, primero al sur de Francia, cruzó España, acabó en Estados Unidos protegido por gente que tenía más recursos que ellos, que él y su madre, y a los 18 años se alistó en el ejército francés, empotrado en un gran contingente de soldaditos. Eran 6.000 soldados en un enorme barco que cruzaron el Atlántico para ir a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Ellos sabían lo que era el coste de defender la libertad en Europa, ¿no? Nuestra generación es mucho menos consciente de ese coste y está muy poco dispuesta a asumirlo. Tenemos una generación de muchos derechos y muy pocas obligaciones y responsabilidades. Desde luego en Europa, ¿no? Un estado de bienestar enormemente expansivo y una mentalidad de subsidio que tenemos que combatir. Y ahora, por no extenderme demasiado, pero estamos viendo ese combate entre la democracia liberal y el autoritarismo físicamente plasmado en un país que es en Ucrania. Y ahí tienes el choque de dos modelos. Por un lado, Rusia, defendida a su forma por China, y del otro lado, el orden occidental. Y por eso es crucial ganar esa batalla y defender y proteger a los ucranianos y a su legítimo derecho a vivir en democracia, como si en su democracia fuera la vida de la nuestra, porque es así, ¿no? ¿Y eso tiene un coste? Sí, tiene un coste económico que estamos sufriendo por las represalias rusas, tiene un coste incluso en vidas humanas que el resto occidente de momento no está dispuesto a asumir, pero los ucranianos sí. Pero ese coste es necesario pagarlo para poder defender un orden mejor y vivir en un orden mejor. Cayetana, Elmo, otra vez, y ya vamos con las últimas. Te traigo un poquito para Argentina nuevamente, y quería preguntarte, bueno, ¿cómo ves este acto final del fallido gobierno de Alberto Fernández? ¿Y qué crees que va a pasar con el peronismo de principios maleables después del 2023? Hace poquito hubo una polémica entre declaraciones de Díaz Ayuso y la respuesta de Gabriela Cerruti. Bueno, las agonías son desagradables de ver, ¿no? Y el gobierno de Alberto Fernández es un gobierno agónico. Desde luego tenía el elemento, digamos, disruptivo metido en su origen, ¿no? Que es esa coalición con Cristina Kirchner, que hace de gobierno de oposición a la vez, ¿no? Que encabeza autogolpes de manera continuada, ¿no? Contra su propio gobierno. Quiere ser una cosa y la otra, quiere presentarse contra él y a favor de él. O sea, es que es completamente perversa la situación, ¿no? Con lo cual eso está, creo yo, llamado al fracaso. Ahora bien, no hay que fiarse, es decir, desde la oposición hay que trabajar para asegurarse de que ese fracaso gubernamental se produzca en las urnas y alumbre un orden distinto y mejor, ¿no? Ninguna de estas cosas está garantizada. Y a veces las oposiciones, cuando ven que los gobiernos lo hacen muy mal y tienen muchas contradicciones internas y se pelean unos con otros, se tienden a relajar y a pensar Exacto. que esto se va a caer por su propio peso, por su propia contradicción, y no. Primero, a veces no se caen, y segundo, a veces lo que viene después es todavía peor de lo que uno tiene, o una versión, digamos, farsa del original, ¿no? Y por tanto, la oposición tiene una obligación crucial ahora. Las peleas entre líderes de la oposición son nefastas. Lo que hace falta es unidad y un proyecto político firme, claro y sólido que ofrezca a los argentinos una esperanza y un horizonte que se puede conquistar.
y el día siguiente, si se produce esa victoria, inmediatamente, sin dilación, poner en pie y en marcha un proyecto de reformas profundas del país, que, insisto, va a tener resistencia. Costos y costos altos. Costos, pero que hay que poner en marcha. Mira, Milton Friedman escribió un librito con su mujer, con Rose, que le dedicó a Reagan, que se llamaba La tiranía del status quo, sugiriéndole que le dice, mira, tú tienes 6 meses para emprender todas las reformas importantes del país, porque a partir del 6º mes la oposición, la nueva oposición, se reorganiza, empiezan los sindicatos, las fuerzas de resistencia, etcétera, y ya te tumban todo. Tú tienes 6 meses para actuar. Y Argentina tiene, primero, que llegar a esas elecciones, segundo, con un candidato y un gran proyecto político, pidiendo un mandato nítido a los argentinos, sin, digamos, eufemismos ni paños calientes, sino pidiéndoles con claridad, tratándoles como adultos, pedirles un mandato claro para hacer determinadas cosas en el país, para sacarlo adelante, para convertirlo en el gran país que puede ser, y luego esos 6 meses primeros decisivos para poner en marcha ese proyecto. Y lo último, bueno, al peronismo, ¿cómo lo veías de cara después del 2023? Es que el peronismo es que es parte de todo ese caldo en el cual se mueve la política argentina de eufemismos, ¿no? El peronismo es el responsable de todo este desastre, ¿no? Y cuando Ayuso dijo eso, no quiero que en España haya peronismo, y salió Cerruti, y luego yo también contesté, luego me contestó a mí, hubo como una especie de rifirrafe absurdo entre la vicepresidenta del gobierno argentino contestándonos a nosotras, nos habíamos limitado a señalar lo evidente. Es decir, el peronismo ha causado esta devastación y ha instalado a Argentina en ese aparente bucle de la decadencia irremediable, que es lo que hay que combatir, ¿no? Y vuelvo al mensaje que decía antes, insisto en ello porque me parece crucial, ¿no? Nada de lo que le pasa a Argentina es inevitable. Ningún país está condenado al fracaso como ninguno tiene asegurado el éxito, ¿no? Y ese pesimismo que se instala muchas veces en los argentinos es el principal aliado del populismo, ¿no? Porque esa resignación te lleva a aceptar lo inaceptable desde la falsa premisa de que no hay alternativa, ¿no? Pero sí la hay, ¿no? Y esa es la alternativa que hay que ofrecer. Cayetana Cluny nuevamente, y esta es la última pregunta, así ya vamos cerrando esta muy rica entrevista y charla que hemos tenido. Te quería preguntar puntualmente sobre una figura que para nosotros nos generó mucha expectativa en su momento y después un poco nos frustró, que es la elección del Papa o la figura del Papa, y cómo lo ves, cómo ves que ha influido positivamente o no en el mundo, porque la verdad que acá estamos un poquito defraudados, digamos. Bueno, yo dije una vez, y no es del todo falso, que yo era agnóstica hasta que apareció Bergoglio y entonces me hice atea, ¿no? Y eso es lo que te puedo decir. Es decir, me parece que es un agente político y de la peor política. Es decir, es un agente de la política de izquierda reaccionaria y que en algunos países como por ejemplo Venezuela, que conozco de cerca y cuyo drama conozco muy, muy de cerca, siempre se ha posicionado de forma equidistante, cuando no connivente, con el régimen. Y lo mismo 3/4 en Nicaragua, etcétera, ¿no? O sea, él tiene una ideología políticamente, en mi opinión, equivocadísima, y además la ejerce desde el Vaticano. Y me parece un gravísimo error. Y bueno, como digo, al final eso puedes decir, bueno, los católicos practicantes son los únicos que tienen derecho a opinar, porque esto es como un club, ¿no? Pero en la medida en que puede actuar como político, pues los demás también, ¿no? Y a mí no me parece un personaje que haya beneficiado ni a su institución, ni desde luego al avance de las libertades, de la democracia, de la prosperidad y de las clases medias, etcétera, ni en América Latina ni más allá. Perfecto. King. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, nada, para que cierres la participación y la despidas a Cayetana. Bueno, sí. En principio, Cayetana, mi sincero agradecimiento en nombre de Equipo Republicano por habernos dedicado casi una hora a responder todas las preguntas que te hicimos con una solvencia que
comentamos en el chat interno nuestro, has dejado más de 100 titulares, como decimos aquí en Argentina. Y un deseo sería, un deseo lleno de esperanza, que el año que viene la coalición de Juntos por el Cambio, sea quien sea elegido la fórmula presidencial, haga esto de los 6 meses de ir con todo y de que gane. Y también nos gustaría el año que viene poder contar en medio de la campaña con tu presencia nuevamente en Espacio Republicano, y también nos gustaría que visites Argentina para apoyar a la fórmula que salga a combatir esta enfermedad que tenemos los argentinos que se llama peronismo. De manera que infinitas gracias por tu participación esta noche acá. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Y nada me gustaría más que poder participar en una campaña, porque aparte de que tengo una honda vocación política a prueba de prácticamente todo, adoro las campañas electorales, es el momento de la sensación verdadera y ahí donde hay que, digamos, donde todo se pone a prueba, las convicciones personales, la fortaleza y la capacidad también de conectar y de llegar a la gente. Y yo tengo muchas esperanzas en Argentina, os lo digo en serio, no es una cuestión retórica, siempre la he tenido y estoy segura de que, como digo, no es irremediable este desastre, y nada, se trata simplemente de ofrecer alternativas y creérselo. Bueno, entonces nos volvemos a ver en medio de la adrenalina. Cayetana, muchísimas gracias entonces y nos vemos en la próxima. Nos vemos pronto, un abrazo a todos. Gracias, adiós.